Bienvenida, querida iglesia, a nuestro culto semanal de adoración. La semana pasada el pastor Juan dio inicio a nuestra serie Un Horizonte Claro, basada en la primera parte de nuestra visión de iglesia. Somos una iglesia de personas apasionadas por Jesucristo. El día de hoy continuamos con la segunda parte que dice que vivimos y predicamos la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis queridos hermanos, donde estás. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos hable a nosotros con el propósito de aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo tan esperado en la semana, Señor, donde nos reunimos juntos, Señor, participamos juntos a través de estos medios, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y también, Señor, para poder escuchar tu palabra, necesitamos, Señor y Dios, cada día abrir tu palabra de manera personal y hoy día como iglesia, Señor, para entonces poder seguir creciendo y saber, Padre Celestial, cómo es que nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Señor, te adoramos, te honramos. Padre Celestial, haz de nosotros hombres totalmente apasionados, Señor, por ti, dispuestos a dar nuestra vida por ti. Pero también, Señor, hombres y mujeres que donde estemos, Señor, vivamos tu palabra y la anunciemos, Señor, a aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Padre Celestial. Tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En primer lugar, de la segunda parte de la visión que nos indica, somos una iglesia que vive y predica la palabra de Dios. En primer lugar, somos una iglesia que vive la palabra de Dios. ¿Qué significa vivir la palabra de Dios? ¿Dónde se inicia esta verdad? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos muchas referencias a vivir la palabra de Dios. Pero esto no se inicia en el Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento encontramos a Dios llamando la atención por medio de sus profetas al pueblo, por no obedecer sus palabras, sus ordenanzas, sus mandamientos en su diario vivir como la nación prometida y formada por Dios. Por lo general, como mencioné antes, era Dios que los exhortaba a seguirlo a Él y sus palabras. Pero muy pocas veces el pueblo de Israel, por iniciativa propia, buscaba que todos conocieran la ley de Moisés como se le conocía en aquella época. Una de esas veces lo encontramos en el libro de Nehemías. Si tienes tu Biblia a la mano, abre el libro de Nehemías, el capítulo 8. Verso 1, y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Otras versiones van a decir que el pueblo se reunió con un mismo propósito, con un solo corazón. Allí estaban los hombres, allí estaban las mujeres, allí estaban todos los niños mayores de 12 años, preadolescentes, adolescentes. El pueblo no quería pasar lo que ya les había acontecido antes. Fueron llevados cautivos a Babilonia, lejos de su tierra y de su lugar santo, por haber abandonado a Jehová. A propósito de esto, si tú no estás leyendo la palabra, tenemos un proyecto de leer toda la Biblia en 3 años. Participa de ella, comunícate. Entonces, Esdras
leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto lo encontramos en el verso 3. Mi hermano, este verso nos dice que leyeron aproximadamente 6 horas, desde que salió la primera luz hasta el mediodía. 6 horas, dice, y sus oídos estaban atentos al libro de la ley. Los padres estaban presentes con toda su familia. Era la premura, era la necesidad. También para que a las futuras generaciones no les acontezca lo mismo, tenían que leer las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. Después de esta lectura continua de 6 horas, dice Nehemías capítulo 8, verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. ¿Sabe qué? Dice que ellos entendieron, comprendieron por qué Dios permitió que sean sacados de su lugar de Israel y fueran transportados hasta Babilonia como esclavos. Entendieron y se alegraron. Y ellos dijeron, no queremos que a nuestras futuras generaciones o a nosotros unos años más adelante nos vuelva a pasar lo mismo. Mi hermano, habían entendido el porqué de todos los acontecimientos que sufrieron. Pero la pregunta es, ¿hasta aquí es suficiente para decir que estoy viviendo la palabra de Dios? ¿Que la leo? En aquel entonces, ahora encontramos 20, 30 versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia. En aquella época no era así. En aquella época solamente los sacerdotes tenían la ley, no había imprenta, no había libros, por ahí uno que otro pergamino, una copia que uno tenía. Pero ahí estaban ellos para leer, pero no solamente dice que leyeron, entendieron. La pregunta es, ¿eso es suficiente para decir que estoy viviendo la palabra de Dios? No, mi hermano. Mire lo que dice Nehemías capítulo 10, verso 29. Nehemías capítulo 10, verso 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Ellos recién se estaban comprometiendo, se reunieron todos para protestar y jurar. ¿Sabe usted lo que significa eso? Estaban haciendo un pacto con el Señor y eso implicaba aceptar una maldición de Dios si no obedecían su ley. Aceptaron esa maldición como una forma de su corrección para traerlos de regreso a la obediencia. En otras palabras, ellos estaban diciendo, Señor, si nosotros mismos o nuestros hijos o nuestros nietos te desobedecen, Señor, haz lo mismo que nos has hecho a nosotros, para que entonces nosotros nos demos cuenta que realmente no hemos vivido, no estamos viviendo tu palabra y seamos corregidos y vengamos acá nuevamente juntos y podamos estar leyendo tu palabra 6 horas y todos estaban atentos. Permítame decirlo con libertad, mi hermano. A veces nosotros en nuestra propia familia entramos a cualquier método de lectura de la palabra y encontramos que un día nos toca 3 capítulos. Y a veces en nuestra mente dice, pero
qué largo que es este pasaje. Que si tú pones un cronómetro, eso lo lees en poquísimo tiempo. Pero ellos no querían que volvieran a pasar lo mismo que les sucedió. No querían que ni sus hijos ni sus generaciones volvieran a pasar lo mismo. Se comprometieron con el Señor, estaban comprometiéndose a vivir su palabra. Al hacer el pacto, como mencioné, aceptaron una maldición de Dios si no obedecían la ley. Ellos juraron que vivirían y aplicarían toda la ley de Dios en sus vidas. Esto era la voluntad de Dios para todo su pueblo. Ellos hicieron este pacto públicamente, aunque su significado más importante estaba entre cada persona y Dios, entre cada padre de familia con Dios, entre cada madre, hijos con Dios, entre el rey con Dios, todos juntos como pueblo. Era importante que otras personas fueran testigos de este pacto para la rendición de cuentas en la familia. De hijos a padres, de padres a hijos, en el trabajo, para que el padre pudiera decir a sus hijos, hijos, ¿te acuerdas que te comprometiste? Y que también los hijos, con todo respeto, le puedan decir a los padres, papá, ¿te acuerdas que hiciste un compromiso con tu Señor? Dios esperaba compromisos de honor, de vivir y aplicar su palabra a nuestras vidas. ¿De dónde aparece esto? Que tiene que haber un compromiso. Mi hermano, Deuteronomio capítulo 4, verso 5. Deuteronomio capítulo 4, verso 5, Moisés hablándole al pueblo. Él va a decir, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Moisés no dice, no, yo creo que tiene que ser así. No, él fue bien claro. Yo os he enseñado lo que Jehová mi Dios me mandó. ¿Para qué? Para que conozcan de manera intelectual, para que sepan lo que dice la palabra. No. Este es todo un proceso. Sí, hay que conocer. Sí, hay que entender. Pero el punto final donde se debe determinar este proceso es en vivirla. En el pueblo de Israel, mis hermanos, nadie se eximía. El rey debía de dar el ejemplo. Deuteronomio capítulo 17. Versos 18 y 19 va a decir, y cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, mire lo que dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios busca que tú leas y entiendas la palabra de Dios? Para que aprendas a temer a Jehová, su Dios, dice acá. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos y para ponerlos por obras. Mi hermano, aquí lo que está señalando Dios es que el rey con sus propias manos, con un pergamino tal vez, no tal vez, nuevo, el rey con el original, para que el rey tuviera conciencia de que está tocando, no de copias, no, está tocando del original, en donde se pasmó la palabra del Señor, para que entonces el rey ahí comenzara a escribir y conociera toda la ley que Dios esperaba que él la aprenda, para que tema al Señor, para que lo guarde
y para ponerlos por obra. Dios dio el mandato de vivir su palabra. El propósito de Dios es que nosotros vivamos su palabra. Deuteronomio 5:32 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Números 15:40 vuelve a decir algo parecido: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dios enfatizó ese proceso: leer, entender y aplicar la palabra en todas las familias y en toda la nación. Mi hermano, si solamente estamos leyendo y estamos entendiendo y ahí se quedó, como vamos a ver más adelante, mi hermano, eso no es el ejemplo que Dios espera que nosotros estemos dando en nuestra familia. Ese no es el tipo de vida que Dios espera de cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús enseñando a vivir la palabra, a atesorarla en la mente y en el corazón para aplicarlo en todas las áreas de la vida y no seguir el ejemplo de los maestros de la ley de aquella época. Mateo 23:3, Jesús le va a decir: así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántos de nosotros tal vez podemos identificarnos con esta verdad? Hemos estudiado los cursos de la Academia Bíblica, tal vez hemos leído la palabra del Señor varias veces, conocemos dónde encontrar cada versículo que se nos pide a nosotros. Pero tenemos una vida totalmente contraria a lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. No, en el Antiguo Testamento Dios dejó muy firme: les doy la ley, les doy todo lo que tienen que conocer y obedecer para que lo vivan, lo hagáis. En el Nuevo Testamento no hay ninguna variación. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a enfatizar esas verdades. Juan capítulo 14:15 dice: si me amáis, ¿tienes que ir a la iglesia? ¿Tienes que comprar tu Biblia? Sí, hay que hacerlo. Pero Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Con el propósito de aplicarlo en nuestras vidas. Con el propósito de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, háblame. Señor, háblame, qué cosas tengo que arreglar en mi vida, qué cosas tengo que corregir, Señor, qué cosas tengo que hacer que tal vez a mí no me gusta, no me agrada, tal vez me van a separar de mi grupo, me van a decir religioso, se van a burlar de mí. No, mi hermano, el Señor está esperando que nosotros, por amor a Él, aprendiendo a temerlo con todo nuestro corazón, vivamos su palabra. Juan capítulo 13, verso 15, a diferencia de los maestros de la ley que hemos visto hace un momento, en Juan capítulo 13, verso 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quieres tener tú el modelo de un verdadero creyente? Tenemos que mirar a Jesucristo. Es el modelo que nos dio a nosotros para entonces vivir de manera acertada la palabra de Dios. Pero en la visión no solamente dice que debemos de vivir la palabra, está también enseñándonos e indicándonos que debemos de predicar. Somos una iglesia que predica la palabra de Dios. Jesús enseñó y mostró el mandato y modelo de ser predicadores de la palabra. Ni bien
llamó a aquellos discípulos, ni bien llamó a aquellos seguidores, casi al momento los envió a predicar, a llevar el mensaje, para que ellos entendieran de que no era solo para ellos, era para toda criatura. Marcos capítulo 6, verso 7 y el verso 12 van a decir: después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Me imagino qué bendición habría sido estar en medio de ese grupo. Ver a tu maestro cómo vivía la vida que Dios nos ha dado a nosotros. El modelo, la corrección con todo su amor, la sabiduría, y salir adelante y comenzar a obedecerlo, porque ahí estaba el maestro. No lo vemos, pero Él está en medio de nosotros y tenemos que obedecerle. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Lucas capítulo 10, verso 1. Habla de que Jesús envió a 70 y les pidió cuentas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda la ciudad y lugar donde Él había de ir. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué tal experiencia que ellos vivieron? ¿Qué tal situaciones que se presentaron? Indudablemente que el Señor después les va a estar indicando que el predicar la palabra, el llenarnos de gozo en nuestro corazón, es por las almas que se pierden. Ellos enfatizaron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y a veces nosotros como iglesia podemos perder el rumbo en algunos otros beneficios que Dios nos da a nosotros. Porque tal vez tú puedes salir, predicar el evangelio. El hombre a quien tú le predicas tal vez está enfermo, oras por él y se sanó. Me imagino que tal vez el mayor asombro y gozo que puede tener nuestro corazón es porque oramos y se sanó. Y no nos damos cuenta que primero le predicamos el evangelio y este hombre pasó de muerte a vida. Este hombre ya no estaba condenado por toda la eternidad a vivir lejos. Pero el evangelio, ahora él tenía acceso directo a Dios e iba a vivir con él por toda la eternidad. Mi hermano, no nos dejemos llevar por aquellas verdades profundas de la palabra. Sí, nos vamos a gozar, sí, nos vamos a admirar, sí, nos vamos a asombrar nosotros. Pero debemos de asombrarnos y gozarnos más por un pecador que se salva, por un pecador que pasa de muerte a vida, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, 26 veces en el Evangelio de Juan, Él va a decir, Jesús habla de esa relación con Dios. Dios me envió, Dios me envió, Dios me envió. Lo que yo les doy a ustedes porque Dios me envió, para que entonces tú también, así como yo he obedecido y he venido, para que así cada uno de nosotros podamos cumplir la tarea, mi hermano. Dios te envía a tu vecino, Dios te envía en tu trabajo, Dios te envía donde tú estés, para entonces poder predicar la palabra del Señor. Y Juan, como les indiqué, 26 veces va a repetir y a repetir lo que Jesús les había dicho a cada uno de ellos y que no lo perdieron de vista. Marcos capítulo 1, verso 17, cuando Jesús llama a Simón y a Andrés, ni bien los llama a él, ni bien los llama
les va a decir, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ni bien los llamó, les indicó su misión de vida. Mi hermano, Dios nos ha llamado a nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a nosotros para también ser pescadores de hombres. Lucas capítulo 9, verso 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Sí, si había la oportunidad de que Dios sanara, ahí estaban ellos. Pero mi hermano, el orden es, primero era predicar acerca del reino de Dios, que el reino de Dios había llegado acá primero para que entonces todo el mundo, absolutamente, ya no solo lo de Israel, sino todo el mundo llegara a ser hijo de Dios. Los discípulos entendieron. Los discípulos, cuando recibieron al Señor Jesucristo, salieron a las calles. Hechos capítulo 5, verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Sí, había que enseñar a aquellos que ya habían recibido a Cristo. Hay que enseñarles a que ellos conozcan, a que ellos entiendan y a que ellos vivan la palabra. Pero también a seguir predicando el Evangelio, porque Dios no quiere que ninguno, absolutamente ninguno se pierda. Hechos capítulo 8, verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mi hermano, a veces nosotros creemos y pensamos que el predicar el Evangelio hay que llevarlo al pastor, hay que llevarlo a nuestro guía de grupo pequeño, hay que llevarlo a nuestro líder. Mi hermano, los que fueron esparcidos eran creyentes, tal vez hasta eran nuevos. Pero la característica que Lucas al escribir el libro de Hechos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Un hombre apasionado por Cristo, una mujer apasionada por Cristo. Tenemos que vivir la Biblia, tenemos que vivir su palabra. Y tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Todos debemos de predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos si todos estamos casi encerrados? ¿Cómo hacemos si no tenemos las libertades para hacerlos? Mi hermano, yo le digo esto por experiencia. Yo le decía al Señor, Señor, estoy en mi casa, encerrado, muy poco salgo. ¿Qué hago para predicar? Y justo hablaba con mi esposa y decíamos, ¿qué podemos hacer para que nuestros vecinos, para poder predicar a nuestros vecinos? Una de las cosas que se hizo es, Señor, por favor, provoca las oportunidades. Tú eres el dueño de todas las situaciones. Por favor, provoca una oportunidad, provoca las oportunidades para que nosotros podamos entablar, acercarnos a nuestros vecinos, conozcan que somos creyentes y que podamos compartirles el Evangelio. Me acuerdo, estoy sacando el carro de un garaje donde yo lo tengo. Y cuando estoy sacando el carro veo a un vecino mío que se me acerca y me dice, me entrega un volante en donde tenía la fotografía de su perrito que se había perdido, que lo estaban buscando hace varios días. Y me dice, por favor, si tú lo ves, nos avisas inmediatamente. Y yo agarré el volante, estoy volteando para irme y clarito yo escuché en mi mente, ora por ellos. No sé si alguna vez has orado por un perrito, pero me volteé y les dije a ellos, yo soy pastor evangélico, ¿me permiten orar para que ustedes puedan encontrar a su perrito? Los tres hermanos, los tres, papá, mamá e hija.
me dijeron, sí, por favor. Cuando yo voy a agachar mi rostro para orar, yo veo que ellos igual agachan su rostro para orar. Desde esa oportunidad, vecino, vecino, vecino. Mi hermano, Dios es el que nos da las oportunidades. Dios es el que provoca las oportunidades. Sí, nosotros también tenemos que ser diligentes, pero si estamos en esta situación donde la gente no quiere que se nos acerque y aún hasta nosotros mismos por la cantidad de contagiados, le podemos decir a nuestro Padre Celestial que provoque las situaciones para entonces poder predicarles la palabra del Señor. Para que entonces en la segunda o tercera oportunidad que el Señor te da con la misma persona, tú tienes la oportunidad de predicarles y presentarles el Evangelio y comenzar a mirar que tus vecinos que están cerca, uno a uno, poco a poco, están pasando de muerte a vida. ¿Por qué no orar a Dios y pedirle que nos dé oportunidades, que Él propicie las circunstancias, que Él nos guíe a nosotros a ser hombres y mujeres que vivimos la palabra, que Cristo ha transformado nuestras vidas? Quiero terminar con esto, me estoy pasando un poco del tiempo, pero mi hermano, el hecho aún de que nosotros no hablemos, nuestra vida predica el Evangelio. Me acuerdo en cierta oportunidad le preguntaron a un alto oficial cómo podía vivir la vida cristiana siendo un alto oficial donde tenía que gritar a la gente. Y este alto oficial le dice fácil: nadie sabe que yo soy creyente. Nadie sabe que yo soy creyente. Pero mi hermano, déjame decirte eso. Esa es una verdad a medias. ¿Sabe por qué? Porque si tú fueras mudo y no pudieras hablar, tu misma vida de creyente se nota. La gente empieza a decir, en ti hay algo distinto, en ti hay algo diferente. Ante la enfermedad, ante los problemas económicos, yo no te veo que te desesperas. Yo veo en ti paz que yo no tengo. Aún yo gano más que tú y estoy desesperado. No, mi hermano. El vivir la vida cristiana se refleja. Le dice al mundo que tú y yo somos diferentes porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque se refleja en la vivencia una nueva criatura que Jesucristo está haciendo en nosotros. Por lo tanto, si estamos apasionados por nuestro Señor Jesucristo, debe de evidenciarse la vida en Cristo y el predicar su palabra. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cuando vamos a ella, nuestro horizonte es claro, Señor. Padre Celestial, en la simplicidad, en la sencillez, para que cualquier hombre o mujer, Señor, sepa lo que tenga que hacer cuando ha tenido un encuentro personal contigo. Guíanos, Señor, como se mencionó la semana pasada, a ser hombres apasionados por ti, pero que este apasionamiento se vea reflejado, Señor, en una vida que muestre, Señor, tu palabra, en un anunciar tu palabra, Señor, donde nosotros seguimos creciendo en nuestra vida espiritual, donde nosotros seguimos madurando en la nueva vida que nos has dado, pero también, Señor, en seguir anunciando las buenas nuevas a aquellos que todavía no te conocen, Señor. Gracias, Padre bendito. Guía a tus hijos, Señor.
Guíanos a nosotros en ese proceso tan simple, Señor, de leer, entender y aplicar tu bendita palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.